bienvenida a esta actividad organizada por la Comisión de Interpretación de ATI y junto con la Universidad de El Salvador en el marco de la actualización en interpretación especializada. Bueno, nuestra presidenta, Marita Propato, no pudo estar en el comienzo de esta actividad, pero seguro que antes de que terminemos va a venir a saludarnos. Queremos agradecer muy especialmente a Tony Rosado por haber aceptado la invitación para hacer esta entrevista. También queremos agradecer a la directora de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador, Paula Ortiz, y bueno, en breve nos va a saludar ella porque está acá presente. Como comisión directiva queremos agradecerle a la Comisión de Interpretación, a toda la Comisión de Interpretación que realmente en plena pandemia está demostrando una fortaleza, una salud y un empuje impresionantes organizando este tipo de actividades. Esta comisión de interpretación está formada por Paula Lanís, Rosana Famularo, Nieves García Migó, Santiago Carzul, Estefanía Rubio, Miriam Strauss, Paula Basile y Marita y yo. Bueno, queremos recordarles a todos los socios que por favor tengan presente que este miércoles a las 19 horas, miércoles 30 de septiembre, vamos a celebrar el Día de la Traducción. Va a ser una actividad muy especial, única, diría yo, en estas circunstancias, que nos da la posibilidad de estar todos juntos en una celebración. No hemos tenido la posibilidad anteriormente de tener un evento con la presencia, virtual o no, de todos los socios del país. Entonces, si todavía no se inscribieron, hasta el día 29 está abierta la inscripción. Bueno, no quiero sacar más tiempo, muchas gracias por estar todos acá y le paso la palabra a Paula Ortiz, directora de la Escuela de Lenguas Modernas de la USAL. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, lo que yo quería era darles la bienvenida a esta charla que tan gentilmente ha organizado ATI con Tony Rosado. Nosotros venimos desarrollando esta actualización de interpretación simultánea en inglés de este año, con la particularidad que nos tocó vivir, así que íbamos a hacerla en nuestro laboratorio de digital, pero bueno, terminamos haciéndola en forma virtual, lo cual habla del gran compromiso que pudimos finalmente lograr avanzar de la virtualidad con este curso que es una aspiración que teníamos hace unos años y que pudimos realmente plasmar este. Así que no quiero robarles más tiempo, quiero destacar la importancia del trabajo de las instituciones educativas y formadoras de intérpretes con las asociaciones como ATI para engrandecer la tarea que cada uno de los intérpretes realiza en su trabajo diario y también para fortalecer esa relación que a veces se ve un poco, está un poco desdibujada y que me parece que es súper importante poder tener la oportunidad de que las asociaciones y los colegios que agrupan a los profesionales tengan una excelente relación con las instituciones educativas que son quienes van a proporcionar los futuros miembros de esas asociaciones. Así que muchísimas gracias y entonces le doy la palabra a Nieves para empezar esta entrevista. Gracias. Muchas gracias, Paula. Voy a presentar entonces a nuestro invitado, Tony Rosado. Tony trabaja hace más de 30 años como intérprete para clientes del sector privado, así como en eventos de alto perfil, que incluyen el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las cadenas de radio y televisión más importantes de los Estados Unidos y México, donde se desempeñó en ruedas de prensa, discursos y debates presidenciales, además de eventos deportivos. Es intérprete judicial certificado por el gobierno de los Estados Unidos. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Hace más de 2 décadas que es instructor y capacitador de intérpretes en universidades de otros continentes, incluido América.
Es ponente habitual en conferencias en todo el mundo, autor de 2 libros de interpretación y del popular blog The Professional Interpreter. Ha trabajado con muchos políticos, empresarios, atletas, humanistas y celebridades, inclusive presidentes, reyes y papas. Entonces, sin más, le paso la palabra a Miriam para que comience la entrevista. Gracias, Nieves. Gracias, Tony, especialmente por estar acá con nosotros, por venir a visitarnos virtualmente a la ATI. Para empezar, queremos preguntarte un poco de dónde sos y cómo empezaste en la interpretación. ¿Sos abogado? ¿Sos intérprete? ¿Cómo empezaste? Gracias, Miriam, y buenos días a todos. Para mí es un gran honor y placer estar con todos ustedes. Hace un año me tocó celebrar el Día del Traductor en Buenos Aires y en esta ocasión lo estoy celebrando confinado a 4 paredes en mi departamento en Chicago, pero bueno, esas son las bondades del COVID. Efectivamente, yo llevo más de 30 años ya en esta carrera. Lo de 30 años me gusta decirlo para no tener que abundar en detalles, pero son un poquito más de 30 años y mi vida es un poco diferente a la de la mayoría de las personas porque he vivido en muchos lugares debido primero a las circunstancias familiares y después por elección propia. Yo nací en la Ciudad de México, hijo de padres españoles. Mi padre fue diplomático y entonces pues a mí me tocó nacer en la Ciudad de México en una situación muy interesante porque yo vivía en México de la puerta de la casa para afuera, pero después vivía en España de la puerta de la casa para adentro, en la comida, en las culturas, en los dichos que decía mi madre o que decía mi abuela, que después yo iba al cole y nadie me entendía porque pues nunca los habían escuchado y en mi casa era de todos los días. Y yo estudié algunos años de mi vida como niño en la escuela primaria, etcétera, en México. Después, por razones de las ocupaciones de mi padre, nos trasladamos a los Estados Unidos. Por un tiempo estuvimos viviendo medio tiempo en Nueva York y medio tiempo en Ginebra, porque pues eso era lo que requería el trabajo de mi padre en la ONU. Después de un tiempo mi madre decidió que eso ya no estaba bueno para mi hermano y para mí, y entonces pasábamos muchísimo tiempo en Chicago con mi abuela materna que vivía en Chicago. Yo estudié entonces en Nueva York y en Chicago y al final, en los últimos 2 años de mi secundaria, decidieron enviarme a Londres. Entonces yo estudié los últimos 2 años de la secundaria en Londres. Después yo decidí estudiar Derecho en México. Yo quería, la verdad, ser intérprete porque desde niño me había siempre fascinado ver a mi padre cuando íbamos, por ejemplo, los fines de semana y estaban ellos dialogando, etcétera, en los organismos internacionales. Yo me acuerdo que todos los niños andaban correteando de un lado para otro y yo estaba sentado en una de las sillas del salón y yo tomaba el auricular y nada más yo oprimía diferentes botones y para mí era fascinante y la verdad que no entendía la mayoría de las lenguas, pero el que oprimes un botón y es una lengua y luego otra y eso siempre me llamó mucho la atención. Sin embargo, pues por producto de mi época y de los prejuicios y los sesgos de la vida, yo estudié Derecho porque a mí mi padre me dijo que si yo quería ser intérprete estaba bien, pero que primero debía estudiar una carrera de verdad por si acaso no me fuera yo a morir de hambre. Entonces, claro que las opciones en ese entonces era o estudiar medicina o estudiar Derecho y francamente, pues la medicina tiene menos que ver con los idiomas que el derecho y por eso es que me decidí por estudiar derecho, pero yo decidí que para hacerlo valer, yo querría estudiarlo en México. Vi el programa de estudios de la escuela, el hecho de que estudiabas no solo derecho, sino también francés y latín, eso me apeteció más. Entonces estudié ahí, terminé la carrera, trabajé un año como abogado en México. La verdad que la carrera me gustó, pero el ambiente no me gustó, la inflación, las condiciones económicas y políticas, y decidí que era hora de regresarme a los Estados Unidos. Entonces me regresé, estudié el LLM en la Universidad de Columbia en Nueva York, después tomé el examen de la barra de abogados en
en California, y me fui a trabajar para un despacho internacional muy grande en Manhattan. Hubo la oportunidad de que se abriera el cargo de director del departamento de traducción. Y claro, como yo hablaba idiomas y esto siempre me había gustado, me lo ofrecieron, era abogado, calificaba yo para la descripción del trabajo, lo hice, pero yo dije que para hacer esto primero tenía que tener pues un poco más de cimientos académicos en la cuestión de la interpretación y la traducción. Y entonces en la Universidad de Arizona estudié la interpretación judicial y diplomática, que era lo que yo realmente quería hacer. Me certifiqué en los Estados Unidos como intérprete judicial, que después me vine a enterar yo que el examen que yo elegí tomar era el más difícil, pero yo sin saber, como dicen que el que nada sabe, nada teme, pues en vez de empezar por un examen más sencillo, empecé por el más complicado. Me certifiqué, trabajé un tiempo para el despacho y después decidí trabajar por mi cuenta. Empecé a trabajar como intérprete por mi cuenta, obtuve algunos buenos contratos, entre ellos el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y ahí en el Pentágono fue donde me descubrieron del Departamento de Estado y me ofrecieron que si a mí me interesaba, ellos estarían dispuestos a darme la oportunidad de que yo presentara el examen de interpretación diplomática y desde luego en caso de que yo aprobara el examen, pues considerarían el darme trabajo. Entonces yo tomé el examen, primero uno que se llama de seminario, que es para hacer pequeños eventos de conferencia, y un par de años después el examen ya de nivel de conferencia, que ese es el del nivel inclusive presidencial, y el resto es historia. He estado trabajando tiempo completo como intérprete desde hace muchos años. Me gusta dar clases, he dado clases y doy clases tanto en facultades de Derecho como en facultades y escuelas de traducción e interpretación. Tony, y volviendo a tus inicios, cuando empezaste a rendir los exámenes, cuando empezaste en el Pentágono, cuando empezaste con todos tus trabajos profesionales como intérprete, ¿cómo era tu relación con los intérpretes veteranos, más senior, que ya tienen más experiencia, siendo vos más joven? ¿Y cómo es tu relación hoy con los intérpretes más jóvenes que están comenzando? Para mí esa es una pregunta clave y es una cosa que a mí en lo personal me interesa muchísimo en mi carrera y en mi profesión. Otra vez, ¿verdad? Yo soy producto de otras épocas y hubo situaciones por las que yo tuve que pasar que yo no quisiera que las nuevas generaciones pasaran. Voy a contar una anécdota simplemente. Hace muchos años, cuando yo era un intérprete relativamente nuevo, pues me dieron la oportunidad de interpretar en un organismo internacional. Entonces yo estaba emocionadísimo. Creo que había que llegar a las 9:30 de la mañana para prepararte para la interpretación ese día. Creo que yo llegué a las 4:30 de la mañana. Todavía no llegaba ni el siguiente turno de seguridad. Yo estaba emocionadísimo. Fui el primero en entrar. Creo que estaban aspirando y barriendo y todo eso. Yo ya estaba ahí adentro en la cabina. Verificando que todo estuviera bien, etcétera. Y aproximadamente una hora antes del evento, una intérprete muy conocida, muy famosa y de gran experiencia, asomó su cabeza en la cabina y no me saludó, simplemente me dijo, tú debes ser el nuevo. E inmediatamente me dijo, pues espero que vayas a usar la terminología que empleamos aquí y que no se te ocurra crear tu propia terminología. Y a mí eso me deprimió bastante. Yo sé que ella es una gran intérprete y lo sigue siendo hasta la fecha, pero yo siento que en ese momento quizá yo conocí el glosario mejor. Yo desayunaba, comía, cenaba, soñaba con el glosario. Conocí el glosario mejor que el número de teléfono de mis padres cuando yo era niño, que en aquel entonces había que aprendérselo de memoria. Y en ese momento que yo me sentí tan mal, yo tomé la resolución de que yo jamás voy a tratar a un intérprete que sea más nuevo que yo de la manera que me han tratado en este momento. Ahora resulta que esa colega todavía está activa, ahora somos buenos amigos. Ella niega que esto haya sucedido, yo se lo he contado varias veces y me dice que esto nunca pasó, pero otras colegas a quienes les hizo lo mismo han confirmado que sí, que no fui yo el único a quien se lo hizo. Pero en base a eso, yo decidí que yo jamás iba a hacer eso. Y la verdad es que yo encuentro un valor tremendo en los nuevos intérpretes, especialmente en estas épocas de avances en tecnología vertiginosos como los que estamos viviendo. Yo siento que hay
hay un gran complemento en una cabina cuando tú tienes a alguien con experiencia y a alguien joven. ¿Por qué? Porque la persona con experiencia le puede transmitir al joven cómo manejar el estrés, cómo hacer las cosas, las tablas, como se dice, el que tú ya tienes en cabina. No dije las mañas malas, pero sí las tablas y las cosas buenas. Y al mismo tiempo, el intérprete nuevo nos puede ayudar a los más veteranos con cuestiones de tecnología, cómo hacer una investigación instantánea mientras estás en la cabina. A mí todavía me tocó llegar a cabina arrastrando 2 maletas llenas de diccionarios porque pues era lo que había, ¿verdad? Yo aprendí a escribir a máquina en una máquina de escribir, no en una computadora, eran otras épocas. Entonces yo siento que hay un gran complemento y hay una buena sinergia porque ni el intérprete nuevo o joven debe sentirse intimidado por el intérprete veterano, ni el intérprete veterano debe sentirse avergonzado porque va a aprender algo del nuevo. Yo creo que se compagina perfecto y creas un ambiente muy profesional y de gran alto nivel cuando están ambos en cabina. Además de que es muy gratificante, ¿no? Formar a las nuevas generaciones de intérpretes que después van a ir ocupando nuestros lugares. Totalmente. Hablando un poco también de tu trayectoria, seguramente después de tantos años ya tenés tus clientes, probablemente muchos clientes ya desde hace muchos años también. ¿Qué recomendación les darías a todos, intérpretes junior, intérpretes senior, para conseguir clientes, para conservar clientes? Porque sabemos que la única base no son los honorarios, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero que yo recomendaría en base a mi experiencia personal y lo que he visto por colegas cuya trayectoria conozco desde hace décadas, es que lo primero que tenemos que hacer es compaginar, después estudiar y de conocer bien nuestro mercado local. Ahora quizá con esta interpretación a distancia, eso no lleve tanto peso como anteriormente, pero creo que es muy importante el que conozcas bien tu mercado local porque no todos los mercados locales son iguales. Por ejemplo, en Europa el sector público es muy importante, en los Estados Unidos el sector privado es el emperador en el mercado. Entonces tú tienes que conocer bien cuál es tu mercado para determinar qué vas a hacer para conseguir tu clientela. En un principio, yo creo que debes de ampliar tu clientela a lo más que puedas si todavía no estás totalmente decidido a qué vas a hacer. Si todavía estás debatiendo si vas a querer ser un intérprete de conferencias médicas o vas a querer ser un intérprete de conferencias financieras, pues trata un poco de uno y prueba un poco del otro. Pero lo que yo sí considero que es muy importante es que pronto en tu carrera decidas qué vas a hacer y te especialices en algo, porque a mí me parece que la especialización es fundamental, es una ventaja competitiva. Aquí, ¿verdad? Repitiendo, porque hay que darle crédito a mi gran amiga y extraordinaria traductora Chris Durban, tienes que tener una especialidad y tienes que ser bueno, porque si no tienes especialidad y no eres bueno, no tienes derecho a tener los buenos clientes, punto. Entonces, yo lo que siento es que hay que tener una cartera variada que te incluya un poco de organizaciones u organismos internacionales, un poco de clientela institucional. En mi caso, por ejemplo, un poco de universidades, un poco del gobierno federal de los Estados Unidos, un poco del gobierno local de Chicago, eh, mucha, algunos clientes extranjeros y muchísima iniciativa privada, porque eso es lo importante en los Estados Unidos, empresas, etcétera. Lo que yo ya no tengo y hace muchos años decidí no tener es trabajar con agencias. Y yo sé que para los traductores eso es mucho más complicado que para los intérpretes, pero como intérprete yo siento que tu autoestima debido a la falta de valoración y respeto por parte de las agencias perjudica. Yo siento que no te dan acceso a la capacidad plena que tienes de recibir los honorarios que te mereces, etcétera. Y en realidad especialmente en la modernidad en la que nos encontramos, la agencia para cuestiones de interpretación realmente ya no es necesaria por la figura que yo adoro ahora del intérprete asesor o intérprete consultor.
si yo voy a hacer un evento que requiera 17 lenguas, 5 lenguas o 2 lenguas, pues en vez de llamar a una multinacional en la que voy a tratar con una persona que llegó hace 2 semanas, recién egresado de cocinar hamburguesas en McDonald's y que dentro de un mes cuando vuelva a llamar ya no va a estar ahí porque le han ofrecido un mejor trabajo en Starbucks, entonces hay una gran diferencia entre tener que tratar yo como intérprete con esa persona en una multinacional que tratar directamente con el cliente a quien yo le voy a ofrecer los servicios, y si yo voy a ser el asesor, pues le puedo yo aconsejar cómo vamos a hacer el evento, quiénes serían los intérpretes idóneos, la ubicación de las cabinas, si no son cabinas fijas, ahora en la interpretación remota, inclusive recomendar la plataforma más adecuada dependiendo del tipo de evento y las posibilidades económicas de ese cliente. Entonces, mi filosofía es que la clientela directa es lo mejor, incluyendo a las instituciones del gobierno y a los organismos internacionales, a quienes yo trato también como cliente directo porque no estoy con ellos de tiempo completo ni en una relación laboral. A mí me parece que los clientes directos son mejores. Yo tengo pocos clientes, pero tengo buenos clientes porque yo prefiero invertir tiempo en un cliente para conservar a ese cliente, para que el cliente esté contento, que tener muchísimos clientes. Yo no tengo ningún interés en interpretar 5 días a la semana, si yo puedo interpretar 1 día o 2 días a la semana y ganar lo mismo o más que quien interpretó 5 días. Si yo interpreto 2 días y gano lo mismo que alguien más en 5, yo puedo encontrar cosas que hacer en esos otros 3 días, incluyendo promover mis servicios en otros lugares, estudiar, prepararme o irme a jugar golf, ¿verdad? Algunas otras cosas que yo puedo hacer con mi tiempo. Y cuando tú tienes clientes directos y les ofreces todo esto, te conviertes en parte del equipo. Entonces ya no es el cliente contra el intérprete, ya no es una relación antagónica, ya no es una relación competitiva. Ahora somos parte del mismo equipo. Y en la pandemia eso ha ayudado tremendamente porque le muestras ¿Cómo? empatía al cliente, y cuando le muestras esa empatía al cliente, el cliente se da Oui, cuenta que tú es on peut avoir. alguien tiene que apagar el micrófono por ahí. Entonces, tú te das cuenta que el cliente pasa por lo mismo que tú, pero más importante, el cliente está sufriendo con esta pandemia igual que tú, y entonces al cliente le interesará pagarte a tiempo, le interesará darte preferencia para algún trabajo, porque tú eres parte del equipo, ya eres parte de la familia. Y eso para mí es la mejor manera de conservar a los clientes y de realmente ganarte al cliente. Gracias, Tony. Súper, súper interesante. Como siempre es el valor agregado que le damos al cliente, no más allá de los servicios propiamente dichos de interpretación. Exacto. Hablaste del sector público y del sector privado en Estados Unidos, que es un mercado muy diferente del mercado que tenemos en Argentina. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves entre ambos mercados? Mira, una diferencia muy notable de los Estados Unidos, prácticamente con todos los mercados del mundo, quizá el más parecido al nuestro es el mercado canadiense, es el tamaño del país. Por el tamaño del país, los intérpretes se encuentran geográficamente, si tú quieres, pues confinados o limitados a una parte del país. Obviamente, hay quienes viajamos mucho. Antes de la pandemia yo viajaba 300 días al año. Sin embargo, la gran realidad es que dependiendo de la región del país en la que tú vives, el mercado es diferente. En Europa, tradicionalmente, y en muchos países de América Latina, los organismos internacionales y el trabajo para los gobiernos nacionales se ven como un recurso muy importante. Así sucede en México, en Argentina y en muchos países europeos. Sin embargo, en los Estados Unidos, pues si tú quieres trabajar con los organismos internacionales, tienes que ser un intérprete que esté ubicado o en Nueva York o en Washington, D.C., porque de lo contrario no hay organismos internacionales. Y si tú vives en California, pues volar de Los Ángeles a Washington lleva más tiempo que volar de Chicago a Londres porque está más lejos. Entonces, por las distancias que tenemos en el país, eso realmente no funciona. Si a ti lo que te interesa es el mercado privado, porque en tu mercado, en tu región del país, eso es lo más importante, pues entonces te vas a dedicar al mercado privado. Y como la mayoría de los intérpretes en el país
no viven ni en Washington DC ni en Nueva York, a menos que ellos se hayan mudado a esas ciudades porque les interesa trabajar en la ONU, en la OEA o en el Banco Mundial, etcétera. Entonces, pues la mayoría de los intérpretes van a trabajar en el mercado privado. Es cierto además que en los Estados Unidos, pues el mercado privado gobierna el país, las decisiones las toma el mercado privado. Si tú le preguntas a un niño pequeño, en México le preguntaban a un niño de primaria, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? El niño decía, pues yo quiero ser presidente de la República. Si tú le preguntas a un niño pequeño en los Estados Unidos, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Te va a decir, yo quiero ser como Bill Gates. O sea, es una perspectiva totalmente diferente. En los Estados Unidos, la gente idoliza y quiere ser como los grandes magnates de la iniciativa privada. En otros países, la gente quiere ser como la gente que ha triunfado en el sector público. Entonces, el mercado fundamentalmente en los Estados Unidos es iniciativa privada. Las grandes empresas, ya sea en el Valle del Silicón en California, o las empresas automotrices en la región de los Grandes Lagos, o las farmacéuticas en Texas y en el Medio Oeste, o la industria del espectáculo, tanto en la Florida como en California, pero es siempre la iniciativa privada. Y es, desde luego, también las instituciones académicas, porque en los Estados Unidos, como saben, recibimos estudiantes internacionales de todo el mundo y los estudiantes vienen acá con su propia lengua y en los Estados Unidos, que somos un país de negocios, a nadie lo van a regresar a su país porque... Perdóneme, señor chino, pero como usted solamente habla mandarín, no le vamos a recibir en nuestra universidad. Eso es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la clase la va a impartir el profesor en inglés, pero el chino va a estar ahí sentado y va a recibir interpretación simultánea para que pueda estudiar y su dinero aterrice en esa escuela y no se vaya a ir a otro lugar. Entonces, eso todo es sector privado. La gente, cuando se dedica a la interpretación, está más atraída al sector privado por otra razón. El sector privado paga mucho mejor que el sector público. En muchos países el estándar es lo que te paga la ONU, o lo que te paga la OEA, o lo que te paga la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Sin embargo, en los Estados Unidos se gana mucho mejor con la iniciativa privada. A mí me conviene más, por ejemplo, trabajar una conferencia con American Airlines que trabajar un evento con el Departamento de Estado. Ahora, ¿por qué trabajo con el Departamento de Estado? Bueno, porque el trabajo es consistente, porque es interesante y porque te da prestigio. Y gracias a eso, pues viajas y te contratan como intérprete en otros continentes. Sin embargo, el dinero está en la iniciativa privada y eso lo saben todos los intérpretes acá. Los organismos internacionales tienen problemas reclutando intérpretes en los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en otros países, porque no pueden pagar lo que paga la iniciativa privada. Entonces, esa es una diferencia sumamente importante del mercado. La segunda diferencia grandísima es que a diferencia de Europa, de la Argentina, en los Estados Unidos el énfasis no está en la preparación académica, está en la experiencia profesional. Por ejemplo, si tú ves un currículum de un intérprete europeo, bueno, primero que nada tiene la fotografía, que en los Estados Unidos es ilegal porque eso se prestaría a discriminación, porque si la fotografía es de un negro o de un asiático y luego no lo contratas, pues entonces ahí tienes tú un problema. Pero en segundo lugar, si tú ves un currículum de un intérprete europeo, pues empieza con ¿qué? Empieza con su preparación académica, cuáles son sus títulos, si tiene algún doctorado, maestrías, licenciaturas, diplomados, etcétera. Y después ya viene la experiencia profesional. Normalmente son currículums muy largos, muy extensos. Si tú ves un currículum de un intérprete en los Estados Unidos, sin fotografía y sin fecha de nacimiento, porque esas dos cosas son ilegales acá, para que no haya discriminación, empieza siempre con la experiencia, jamás empieza con la preparación académica. ¿Por qué? Porque al americano, en la ideología de los Estados Unidos, importa más el que tú ya te hayas probado en el mercado y hayas demostrado que puedes hacer el trabajo. Aquí hay un dicho que dice, yo prefiero contratar a alguien que sabe lo que es firmar un cheque por enfrente y no lo que es firmar un cheque por atrás. En otras palabras, quien sabe generar empleos, quien sabe generar riqueza.
la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos, y bueno, el actual no, pero la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos son graduados de universidades de la Ivy League, que son escuelas súper importantes, y no porque yo me haya graduado de una de ellas, pero son escuelas muy importantes. Sin embargo, la mayoría del pueblo no lo sabe porque de eso no se habla en los Estados Unidos. Hablan de que si Mitt Romney era dueño de mailboxes, etcétera, y que con eso había generado tantos empleos, que si Jimmy Carter tenía ¿cómo se llaman? Los plantíos más grandes de cacahuate o de maní en todos los Estados Unidos, etcétera. Porque eso es lo que le interesa al pueblo americano. Entonces, a mí para contratarme, lo primero que me preguntan es, ¿has trabajado en este tipo de situación? Sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Con quién has trabajado? ¿Cómo resolverías esta situación? Los grados son mucho menos importantes en los Estados Unidos y quizá esa sea una de las explicaciones por las que acá hay tan pocas universidades que ofrecen la carrera de traducción e interpretación como una carrera profesional y no simplemente como una carrera corta, ¿no? Sí, claramente cada mercado tiene sus características, ¿no? Exacto. Mencionaste varias veces trabajos, bueno, en el Pentágono, para políticos, sabemos que tu trayectoria es súper extensa. ¿Puedes contarnos alguna experiencia con políticos o con personajes de perfil muy alto que se haya destacado por algún motivo? ¿Cómo te preparaste para esa situación en particular? ¿Cómo manejas los nervios en una situación? ¿Qué hacemos con el estrés? Bueno, la primera que me viene a la mente, obviamente, es que yo tuve la fortuna de ser el intérprete de Barack Obama en el año que fue el 2008, cuando fue formalmente nominado por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Era la primera ocasión en la historia en la que un candidato de raza negra iba a ser nominado por uno de los dos partidos que pueden ganar las elecciones aquí para la presidencia de los Estados Unidos. Había habido otros candidatos negros anteriormente, pero por partidos pequeñísimos que no sacan ni el 1% de la votación. O sea, eso es inconsecuente. Pero en esta ocasión había una muy buena oportunidad, al menos de un 50%, que pues por la popularidad que tenía va a ver a mayor a llegar a la presidencia. Entonces, cuando yo recibo la llamada para notificarme que yo he sido seleccionado para interpretar su discurso de aceptación de la nominación durante la Convención Nacional Demócrata que se verificó en Denver, Colorado en ese momento, y que debido a la gran popularidad y a la trascendencia histórica por sus características personales, esta convención y la aceptación iba a ser en el estadio de los Broncos de Denver, que es un estadio de fútbol americano que tiene un cupo para 85,000 personas y que iba a estar abarrotado y que esto pues iba a transmitirse por televisión no solo a todos los Estados Unidos, sino en general pues a todo el mundo. Para mí eso fue un trabajo sumamente importante que me gustó mucho y yo me empecé a preparar, empecé a estudiar, empecé a ver los discursos de Obama. Yo tenía una pequeña ventaja sobre otras personas porque viviendo en Chicago, pues Obama, él era nuestro senador de Illinois en ese entonces, él había estado en el gobierno local y además, pues él había sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago. Entonces yo sabía bastante de él, pero claro, nunca a ese nivel y jamás nadie aquí había pensado que después de tener apenas 2 años como senador de los Estados Unidos se iba a postular para la presidencia y mucho menos a ganar. Entonces yo me empecé a preparar, empecé a estudiar, tuve que pasar por una cantidad impresionante de ¿cómo se llama? De exámenes de seguridad para que me dieran el clearance. Me tuve que sentar en una cantidad inagotable de juntas aburridísimas en las que tú nada más escuchas generalmente lo mismo, pero pues así son los políticos. Y yo estaba preparándome y estaba muy tranquilo hasta que aproximadamente una semana antes mis colegas me empiezan a llamar y todas me empiezan a decir, pero ¿cómo estás, Tony? ¿Estás muy nervioso? Esto va a ser tremendo, todas te vamos a escuchar. Tú sabes que lo que pasa ahí no solamente es una convención de nominación normal, sino que esto es un evento histórico. Se va a hablar de esto por 100 años, la gente va a estudiar en las bibliotecas y en las universidades ese discurso dentro de un siglo y claro, cuando se estudia en las universidades de habla hispana, va a ser tu voz lo que se va a estudiar. Tú sabes que esto va a estar en noticieros y lo van a poner en noticieros partes del discurso
100 veces al día en todo el mundo de habla hispana y no solamente en los Estados Unidos, y lo que la gente va a escuchar es a ti y no a Barack Obama. Entonces, en ese momento yo realmente me empecé a poner nervioso, que yo no había estado nervioso, pero ahí me empecé a poner muy nervioso y tomé una decisión ejecutiva que fue: yo ya no voy a hablar con nadie. Puse un mensaje en mi teléfono, puse un mensaje automático en mi correo electrónico. En aquel entonces todavía no existía ni Facebook ni nada. Y yo totalmente me aislé de la gente. Llegué el día anterior al ensayo y después el día del evento. Y yo llego y estaba de todas maneras yo muy nervioso, pero resulta que mi cabina de transmisión, mi estudio en el estadio, estaba junto al estudio de un periodista que yo respetaba mucho, que yo conocía muy bien, ahora ya murió, porque yo había interpretado mucho en su noticiero aquí en la cadena pública que se llama PBS. Su nombre es Jim Lehrer, no sé si alguno de ustedes sabrá quién era, ya falleció. Y entonces él me dijo una cosa que se me quedó y me dijo: no estés nervioso, recuerda que adentro de esta cabina es tú, el micrófono y ese monitor enfrente. Y da lo mismo que te escuchen 2 personas a que te escuchen 20 millones. Y efectivamente eso fue lo que hice y pues afortunadamente la situación estuvo bien, salió bien. Estaba yo estresadísimo, terminé de ahí y a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, estaba yo montado en un avión camino a Cancún para descansar. Bueno, y esto nos lleva al próximo evento que vas a interpretar, que también es de muy alto perfil en los debates presidenciales. ¿Es la misma preparación? ¿Ya tenés aceitada, preparada esa forma de prepararte, de desconectarte para bajar el estrés? ¿Cómo lo seguís manejando hoy? Bueno, ahora obviamente tengo más experiencia, tengo 15 años más de experiencia haciendo debates presidenciales, tanto en elecciones primarias como en elecciones generales, y entonces eso ayuda mucho. La preparación es muchísima y es exhaustiva. Los debates presidenciales en los Estados Unidos requieren el que tú estudies realmente todo, porque en los Estados Unidos se debate sobre todo. Tú no sabes si una pregunta va a ser sobre algún problema interno de algo que esté sucediendo en Irán o en Corea del Norte, o algo que esté pasando en Alemania o algo que esté pasando en Argentina. Hay algunas cosas que nosotros sabemos que es posible que salgan: México, Canadá, por ser vecinos; Venezuela, Israel, porque esos son temas que siempre salen; Corea del Norte, porque al presidente le atrae mucho ese tema. Sin embargo, pues hay que prepararse con todo eso, además de todo lo doméstico, todo lo interno de los Estados Unidos. Es mucho estudiar. Afortunadamente aquí ambos candidatos son bien conocidos. Yo voy a interpretar al vicepresidente Biden. Yo la primera vez que le interpreté a él fue, pues hará como unos 20 años, yo creo, en un debate como candidato en una elección primaria. Y ahora me ha tocado estarla interpretando en las elecciones primarias. No originalmente, al principio yo tuve otro candidato, pero cuando ese salió me asignaron a Biden, y al final, cuando quedaban nada más Biden y Bernie, a mí me escogieron para Biden. Aquí hay que tomar en cuenta que esto es show business, no solamente interpretación, y entonces hay directores de talento que hacen el casting en las televisoras, y la cadena ve, te escucha y decide cuál voz le quedaría mejor a tal o cual candidato. Normalmente, o siempre más bien, le ponen una voz masculina a los hombres, una voz femenina a las mujeres, para que la gente pues tenga, no sé, una mejor identificación. Yo la verdad no sé, porque son cuestiones artísticas en las que yo no me meto, pero obviamente eso va a estar interesante. Y para mí es un poco de cambio, porque en la elección presidencial de hace 4 años me tocó interpretarle a Donald Trump. Obviamente la otra era mujer, la candidata era Hillary Clinton, pero en esta ocasión voy con Biden. Y va a ser interesante. No se deja de estudiar. Por ejemplo, el día de hoy va a haber a las 5 de la tarde, tiempo del este, un anuncio de algo que seguramente va a ocupar gran parte del debate, que es el nombramiento de una nueva ministra de la Corte Suprema de los Estados Unidos por parte de Trump. Y eso es algo pues en lo que yo en los últimos 2 días he estado estudiando la biografía de las 2 candidatas más factibles para empezar a estar listo. O sea que, como siempre, en eventos de más alto perfil o de bajo perfil, lo importante es prepararse. Eso es universal, no importa dónde estés interpretando, sea verdad para un chico y su madre en una escuela primaria, o sea la Asamblea General de la ONU. Eso es indiscutible, siempre es lo mismo.
Antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero avisarles a los participantes que si quieren hacerle preguntas a Tony, no dejen de hacerlas por el chat, así se las podemos preguntar al final. Hablando de clientes tan importantes y del mercado en general, vemos que cada vez es más un tema la confidencialidad. ¿Cómo manejas la confidencialidad en todas estas situaciones? ¿Es habitual firmar contratos de confidencialidad en Estados Unidos? ¿Cómo lo manejan? Efectivamente, en los Estados Unidos es siempre, siempre, siempre. En todo trabajo con la iniciativa privada se firma un contrato de confidencialidad. Si tú vas a interpretar en una conferencia de farmacéuticos, por ejemplo, bueno, ahí hay propiedad intelectual que está protegida y obviamente no quieren arriesgarse a que tú te salgas de ahí y llames a otro laboratorio y les digas a que ni saben qué. A estos les falló el estudio, así que no tienen de qué preocuparse porque no va a haber competencia. No se quieren arriesgar a eso. Y desde luego cuando trabajas con el sector público, pues existe a veces la legislación que te impide el hablar de ciertas cosas, el revelar cierta información. A veces acá lo que tú tienes es acceso a inteligencia, lo que acá le llamamos clearance, que es un poco más elevado que la confidencialidad, que no te permite tampoco divulgar información. Pero yo siento que eso es algo muy bueno porque es una herramienta que nos escuda. Es algo que de lo que yo me puedo valer cuando las personas quieren que yo les platique algo y yo simplemente les digo, es que no puedo, contractualmente estoy obligado a no hacerlo, o es que no puedo porque la legislación así me lo requiere, o porque yo tengo, en verdad, ciertas trabas por parte del gobierno federal. Y eso muchas veces acarrea más peso que simplemente decirles, bueno, es que mis cánones de ética profesional como intérprete me dicen que yo no puedo revelar la información. Claro que también lo mencionas, pero el público en general siente que es más poderoso el que les digas tú que por un contrato o porque por ley no puedes decírselo, a que les digas que es por una cuestión de responsabilidad profesional y de normas de ética. Y eso, por ejemplo, pues fue muy palpable aquí en los Estados Unidos hace año y medio, cuando una de mis colegas en el Departamento de Estado, a quien le tocó la fortuna de estar presente en la entrevista del presidente de los Estados Unidos con el de Rusia en Helsinki, pues acá después el Congreso de los Estados Unidos quería que ella fuera a declarar ante el Congreso qué había sucedido, que querían ver las notas de la consecutiva, fue todo un lío acá. Y claro, yo sabía y ella sabía que pues podían decir misa, pero que no iban a poder hacer nada porque por ley eso no se podía divulgar. Hablando ahora específicamente del trabajo de los intérpretes. Sabemos que vos le das mucha importancia a proteger las condiciones de trabajo de los intérpretes, que no siempre se respetan. ¿Cómo haces para proteger tus derechos? ¿Cómo haces para que el cliente entienda la importancia de proteger tus derechos? ¿Cómo manejas estas situaciones? Mira, yo lo manejo, tienes razón, para mí eso es sumamente importante y yo lo manejo desde dos ángulos generalmente. Hay que recordar que yo soy abogado y como abogado, pues para mí esto es sumamente importante y tengo algunas técnicas o estrategias de persuasión que yo adquirí en la carrera de abogacía. Entonces yo realmente hago dos cosas. La primera, para mí es sumamente importante educar al cliente. Educar al cliente, la mayoría de la gente no sabe lo que hacemos. El cliente piensa que eres bilingüe porque hablas francés y español y bueno, pues eres bilingüe. Igual que, ¿verdad? Mi tía Juana también era bilingüe porque vivía en Montreal y pues tú eres como mi tía Juana, a pesar de que la tía Juana pues era una señora que jamás salió de su casa a trabajar un día. El cliente no entiende lo que es ser un intérprete, no entiende que esto es una profesión, que esto es una profesión universitaria y no entiende el gran trabajo que hay detrás de interpretar. La gente piensa que es ir a mover la boca y estar charlando en otro idioma, pero no entienden el 2 por 1, la regla de que por cada día de interpretación hay 2 días de preparación detrás, que tú como intérprete te preparas 24 horas al día, 365 días al año. Yo le he explicado a los clientes, es que para mí todo es preparación, desde ver el notidiario, a leer el diario, a ver una película, una obra de teatro o escuchar una canción, porque todo puede surgir cuando estás interpretando. La geografía de todo el mundo
segundo es importante. Si ya no estás leyendo y vas en el avión y es un vuelo transcontinental, pues inclusive estar viendo el mapita en la pantalla del asiento y tratar de memorizar los ríos o los nombres de las montañas. Nunca sabes lo que te va a salir. Yo me acuerdo de una ocasión en ONU Mujeres que yo estaba interpretando para Michelle Bachelet y yo pensaba que iba a ser sobre ese tema y resulta que los periodistas chilenos le estuvieron preguntando de una huelga que había en Chile y ella empezó a soltar todos estos nombres de pueblos chilenos que yo no debería de saber, pero que afortunadamente, pues por si acaso yo había visto, ¿verdad?, un atlas geográfico ahí de Chile y sabía por lo menos de lo que estaban hablando. Otros de mis colegas no sabían. Entonces tú le explicas esto al cliente. Le explicas al cliente que tú no puedes interpretar lo que no entiendes y que necesitas prepararte, que necesitas materiales. Le explicas las condiciones de trabajo en la cabina, sonido, calidad del micrófono, la ergonomía de donde vas a estar trabajando, tu seguridad como intérprete, el lugar donde vas a tener una visión no solamente de la parte calva de la cabeza de los señores que están en la última fila, sino que lo que tú necesitas ver es la pantalla donde va a estar el PowerPoint o el video, necesitas ver a las personas que están en el estrado, etcétera. Todas esas cosas son sumamente importantes. Y desde luego, una vez que le explicas esto al cliente y el cliente entiende que tú no eres un gasto, sino que eres una inversión, porque a mí de nada me sirve contratar a Bill Clinton para que venga a ser el orador y pagarle yo $1 millón por hablar durante el almuerzo y contratar ¿verdad?, a un chef de 5 estrellas para la hora del almuerzo, etcétera, etcétera. Si el 80% de la gente que venga a escucharlo no habla el idioma y han pagado y tengo mala interpretación, esa gente, si el intérprete fue malo o el sonido fue malo, etcétera, jamás va a regresar con esa empresa. Entonces, nosotros somos una inversión. El cliente no va a regresar a un evento porque el chef fue de 4 estrellas Michelin en vez de 5 estrellas. El cliente no va, perdón, de 2 estrellas en vez de 3. El cliente jamás va a regresar si el show durante el almuerzo fue alguien que perdió el Grammy en vez de alguien que se lo ganó. Pero si los intérpretes fueron malos, el cliente no regresa. El cliente del cliente. Entonces, cuando el cliente entiende esto, te pagan mejor. Y para mí, la paga tiene que ser paga profesional. Nosotros tenemos que ganar como gana un médico, un odontólogo, un abogado, porque estamos a ese nivel. Yo no me identifico con el señor que está parqueando los automóviles afuera del centro de convenciones. Yo me identifico con los profesionales que van a dictar la conferencia. Y una vez que el cliente entiende esto, es mucho más sencillo, pero hay que educar al cliente. Y por eso es que yo prefiero pocos clientes, porque esto es un trabajo constante. Y por otro lado, todo por escrito. Siempre negociar un contrato en el que se negocie lo que te pagan, lo que pasa cuando no te pagan a tiempo, lo que pasa cuando te cancelan, lo que pasa cuando te contrataron para trabajar un cierto tiempo y vas a trabajar más porque hubo una falla técnica o porque y no empezaron a la hora que debían empezar o porque llegó tarde tu concabina o lo que haya sido el tema. Lo que va a suceder si tienes tú un problema de audición debido a eso, un choque acústico, etcétera. Todas esas cosas hay que negociarlas, todo eso hay que incluirlo en el contrato. Yo tengo un contrato ya estándar que le mando al cliente. A veces el cliente quiere usar el propio, lo negociamos, sacamos e incluimos algunas de mis cláusulas, los reajustamos. Pero hay ciertas cosas en las que yo estoy dispuesto a ceder y otras en las que yo jamás cedería. Yo creo que eso es muy importante porque si nosotros no actuamos como se debe, no nos van a tratar como se debe. Yo no conozco a nadie que haya ido a una oficina de un odontólogo, a un consultorio de un odontólogo, y que después de que te sientan ahí y tienes que estar 30 minutos con la boca totalmente abierta y ser sometido a los tormentos más espeluznantes que el ser humano haya inventado, tú salgas de ahí con una boca de este tamaño, llegas a la ventanilla y la persona del otro lado te da una factura. Tú pagas esa factura y jamás lo cuestionas. Nunca dices, pero ¿por qué me cobró tanto? ¿O por qué si me lastimó va a hacer esto? Ni le preguntas antes ni lo cuestionas. Yo no veo por qué la gente esté tan dispuesta a pagarle al odontólogo, ¿verdad? Que te practicó tortura china en la boca. Y sin embargo, siempre están peleando los honorarios del intérprete. Eso no debe ser. Es decir, que una de las formas de proteger tus derechos, en tu caso, en tu mercado, es a través de los contratos.
Definitivamente, definitivamente. Y eso, claro, en el mercado privado es con tus contratos, en el mercado público quizá sea con el contrato de la institución, el contrato del Departamento de Estado, el contrato de la ONU, el contrato modelo de AIC, lo que vaya a ser. Pero todo tiene que estar siempre por escrito, porque cuando algo está por escrito, tú puedes hacer lo que el cliente tiene que saber que vas a hacer, aunque no lo quieras hacer, que esto es demandarlo. Y para poder demandar a alguien, tú tienes que tener la carga de la prueba y para eso, pues nada mejor que tener todo por escrito. Y finalmente, la regla de oro, siempre tú tienes que llegar a negociar con un cliente público o privado preparado para decir no. Tú siempre tienes que llegar preparado para irte sin el cliente, sin obtener el cliente, sin firmar el contrato, porque hay ciertas líneas que jamás debes cruzar. Si tú llegas con la mentalidad de que yo de aquí no me voy si no me voy ya con el contrato firmado, estás entrando mal, porque en ese momento tú empiezas a ceder y empiezas a bajar tus estándares y eso no debe pasar. Hay ciertas cosas con las que puedes jugar, pero hay una línea que jamás debes cruzar y en ese momento, si tú te sales de esa habitación sin cliente, tú ya ganaste la negociación. ¿Y cómo modificó la pandemia estas condiciones de trabajo, considerando que ahora todos interpretamos a distancia? ¿Cómo cambió el trabajo? ¿Cuáles son las condiciones diferentes que ahora solicitas? Pues todo cambió muchísimo, empezando por el hecho de que independientemente de lo que te digan las plataformas, que no están diciéndote la verdad, la calidad nunca es la misma, no es la calidad del sonido, tú tienes una visión limitada, confinada a una pantallita y a lo mejor a una sola cámara, un solo ángulo, tú no tienes la posibilidad de interactuar con tu compañera de cabina, a no ser que estés en un hobby, aún ahí la interacción es limitada porque no estás concentrándote en interpretar. Tienes tú acá el técnico que te está escribiendo en el chat room o que te está hablando a la oreja diciéndote, aléjate del micrófono, acércate del micrófono, haz esto, haz aquello. Cosas que realmente no deberían de existir cuando tú estás haciendo un trabajo tan desgastante como es una interpretación simultánea. Entonces tenemos esa situación por un lado. Por otro lado, tenemos grandes problemas porque está a riesgo nuestra reputación también. No todo el mundo, o sea, geográficamente no todos los países, no todos los rincones del mundo tienen la misma infraestructura. Y ahora que hay una globalización con la interpretación a distancia, pues tú te estás arriesgando a que si yo estoy trabajando desde los Estados Unidos, pero tengo yo a un colega que va a estar en mi cabina virtual compartiendo, pero mi colega está en un país africano o en un país en vías de desarrollo del continente que sea, pues a ese colega puede ser que pierda la electricidad, que se le vaya la luz a la mitad de la interpretación. Puede ser que se le caiga el internet o que su internet no sea tan a la misma velocidad que la que yo tengo en los Estados Unidos. O puede ser que si mi compañero de cabina está en la Ciudad de México donde hay terremotos y que pues el intérprete tiene que decidir si sigue interpretando y se muere o si se sale antes de que se le colapse el edificio en la cabeza. Todas estas situaciones. Y claro, normalmente el cliente, el evento, está sucediendo en un país desarrollado. Entonces, si el evento es en Berlín, al cliente alemán ni se le ocurre que el intérprete esté en un país en el que puede ser el mejor intérprete del mundo, pero no hay electricidad, porque en Venezuela ya nunca hay electricidad, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que entonces tu reputación sufre. Yo no quiero a ese intérprete más porque no nos interpretó, porque hubo 20 minutos sin interpretación, porque tuvimos que suspender el evento, etcétera. Eso a mí me preocupa. Y también me preocupa que si se va la luz donde está la otra intérprete, pues yo acabo haciendo el 75% de la interpretación activa en vez del 50% como debe ser, y el cliente no me quiere pagar o compensar por ese trabajo extra. Y por otro lado, que si me compensa por ese trabajo extra, tampoco es justo que eso se lo descuente al otro intérprete, porque el otro intérprete se presentó a trabajar. No es culpa de ella que tenga un mal gobierno o una mala infraestructura o que simplemente haya problemas meteorológicos en el lugar donde reside. Todos estos son problemas que no existen en la interpretación presencial. Y algo propio de nosotros en los Estados Unidos y en Europa Occidental de la interpretación a distancia, que es un grave problema, es que en un mundo globalizado no se está respetando el domicilio profesional que en la interpretación en persona se respeta. En otras palabras, si el cliente está en Suiza y el cliente se entera que el intérprete de francés en París le va a cobrar
1.000 euros por ese día de trabajo, pero luego se entera que el intérprete en Senegal le va a cobrar 200 euros por trabajarle todo el día y que ahora ya no hay reglas ni normas de domicilio profesional, pues ese cliente va a estar inclinado a contratar al senegalés y no al francés. Complica la situación aún más si el senegalés es un buen intérprete. ¿Por qué? Porque ahora el francés ya no puede competir con el senegalés y no puede porque simplemente no puede cobrarte 200 euros, porque si te cobra 200 euros, mañana va a estar durmiendo bajo un puente porque no va a poder ni siquiera sobrevivir con esa cantidad de dinero que le están pagando, mientras que el senegalés cobrando 200 euros, pues está ganando más de lo que ganaría en su propio mercado y está feliz de la vida. Esto ha acarreado un problema para los intérpretes de lenguas occidentales. En los Estados Unidos, en Canadá y en Europa Occidental, se nos ha caído el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo que yo hacía en persona, ahora se está haciendo desde México, desde la Argentina, se está haciendo desde Perú, desde Colombia, desde Costa Rica. Ya no lo estamos haciendo nosotros porque, claro, ¿verdad? Un intérprete en la Ciudad de México muy bueno, miembro de ahí, con vasta experiencia, puede trabajar 5 días de una conferencia por los mismos dólares que yo trabajaría un día nada más. Y eso es un problema muy serio con el que nosotros no podemos competir. ¿Qué nos queda? Pues simplemente usar nuestra ventaja competitiva, que es la cultura. Este intérprete será un gran intérprete, pero no tiene la cultura necesaria que te da el vivir en el lugar donde están sucediendo las cosas. Y por otro lado, pues tratar de levantar la conciencia de nuestros colegas en los países en vías de desarrollo y decirles, eventualmente esto se va a acabar, al menos parcialmente, terminando con un sistema híbrido. Y la mejor manera de asegurarte que tú jamás en tu vida vas a trabajar en Suiza es cobrar 200 euros dejando fuera al parisino que tiene que cobrar 1.000, porque te garantizo que en ese momento todos los intérpretes de Suiza van a saber lo que tú cobras y jamás vas a poder trabajar un evento presencial en Europa porque ya tienes tú esa etiqueta, ya estás así etiquetado. Y eso es un problema muy serio y un cambio radical que nos ha traído la pandemia y que a nosotros nos ha dejado con muy poco trabajo en los países industrializados. Bueno, es el mundo globalizado, ¿no? Y la nueva Exacto. situación y los cambios a los que nos tenemos que enfrentar siempre en todas partes. ¿Qué valor le das a las redes? ¿Qué valor te aportan? ¿Con quiénes te comunicas? ¿Con clientes? ¿Con colegas? Mira, las redes es una cosa que a mí me parece que es sumamente valiosa y no todas las redes son iguales porque el usuario de cada red es diferente. Por ejemplo, el usuario de Facebook es una demografía mucho más vieja que el usuario de Instagram, ¿ok? La gente joven está en Instagram. Entonces, si tú quieres llegarle a los clientes jóvenes y más veteranos, pues tienes que tener presencia en ambas. ¿Por qué? Porque tu abuela va a estar en Facebook, pero tus nietos van a estar en Instagram. En algunos países, Twitter es prácticamente inexistente, mientras que en otros países es el medio más común. En los Estados Unidos y en Europa, Twitter es súper popular. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en México nadie usa Twitter. Alguna vez me enteré que fue porque Twitter es muy caro para los mexicanos y por ello prefieren Instagram y prefieren Facebook. Entonces, depende. Hay en algunos lugares en África que WhatsApp es lo más popular. Entonces, yo creo que depende del segmento del mercado o el segmento de los colegas a quienes tú les quieras llegar. Yo en lo personal tengo presencia en todas y yo tengo presencia en diferentes redes y diferentes demografías dependiendo a quién voy dirigido. Gran parte de lo que yo hago va dirigido a mis clientes, que es un tipo de educación al cliente. Otras cosas que es en la que la mayoría de la gente que está aquí, que yo sé que me sigue, son redes que están dirigidas a los colegas, a los intérpretes. Ojo, nunca a las agencias, siempre a los intérpretes, a los seres humanos. Tengo algunas cosas que yo hago que van dirigidas más a las instituciones educativas. Entonces, depende de la red para tu demografía y depende de cuál es tu objetivo. Son todas yo creo que muy útiles. Una cosa que realmente no, para lo que no sirven en mi opinión y en la experiencia de otros colegas, es que no es la panacea para conseguir clientes. Eso no es cierto. Sin embargo, sí es la panacea
para conseguir clientes. ¿A qué voy yo? Es un mito que LinkedIn sea una herramienta para que los clientes te empiecen a caer del cielo. Eso no pasa, eso no es cierto. Si alguien está considerando adquirir LinkedIn Premium, olvídate, eso no te sirve para nada, es un desperdicio de dinero, quédate con el regular. Sin embargo, las redes sociales, LinkedIn y las otras que no te van a conseguir clientes de esa manera, sí te los van a conseguir de otra manera. Si tú tienes un cliente o estás enfocado en conseguir adquirir a un cliente, pues a ese cliente le tienes que, lo tienes que empezar a trabajar, lo tienes que empezar a cortejar poco a poco. Y las redes sociales son una forma única y muy eficaz de mantenerte en contacto con ellos. Es muy diferente el una vez al mes o una vez cada 6 semanas comunicarte con un cliente y decirle, ¿se acuerdan de mí? Yo soy aquel intérprete que bla, bla, bla. Al rato ya no te van a contestar o te van a bloquear en el correo electrónico o en el teléfono. Sin embargo, es muy diferente si una vez por mes tú le mandas un enlace por LinkedIn o por Facebook o por Twitter o por lo que sea, de algo que tú creas tiene valor para ellos. Como yo te estaba platicando estos problemas de la confidencialidad, mira, yo te quiero comentar lo que ha sucedido acá. Nuestros colegas de lenguas de señas nos están ayudando mucho en esas relaciones públicas ahora. Yo le mando muchos videos de ellos a mis clientes, no porque sepan lengua de señas, pero porque están viendo la importancia y el valor agregado de tener una interpretación. Y ahora es en lengua de señas por la pandemia, pero podría ser en mandarín o podría ser en turco o podría ser en español, no importa. Entonces, para eso creo que las redes sociales son muy buenas. Está todo el material ahí y es una buena excusa para darle seguimiento al cliente. Y aunque el cliente no te va a contratar por ello, el día de mañana, cuando tengan la necesidad de un intérprete castellano, van a decir, ¿quién era aquel que una vez al mes nos manda esos videos o esos artículos tan interesantes o tan divertidos? Ah, pues ese era Tony Rosado. Llámalo porque yo creo que lo podemos usar en esta ocasión. De esa manera, en mi opinión, sirven las redes. ¿Qué nos podrías comentar acerca del uso del lenguaje no binario, inclusivo? A mí me parece que es absolutamente necesario. Yo lo defiendo completamente. Yo creo que el momento es oportuno y el momento es para llegar al siglo XXI, para que las lenguas romances lleguen al siglo XXI, se sacudan el yugo, las cadenas de la esclavitud de las academias de la lengua, que no existen en otras lenguas, y que lo que yo diga, porque la lengua evoluciona, vaya, porque eso existe. Y yo creo que en este momento de inclusión y en este momento de igualdad, ya es hora de tener un lenguaje inclusivo en el caso de las mujeres, porque si tú crees que el masculino en plural incluye el femenino, me tienes que decir dónde compraste ese porro porque qué bueno está. Eso no es cierto. Eso es una mentira que los hombres le han contado a las mujeres por siglos y las mujeres eventualmente se lo creyeron, pero eso no es cierto. ¿Cómo es posible que la palabra en masculino incluya al femenino cuando es en plural? Eso para mí es inaceptable. Y por otro lado, pues no tienes tú nada más ahora el género masculino y el género femenino. Tenemos a todos los no binarios y yo creo que este es el momento, algo iniciado primero por el feminismo, pero que yo creo que en vez de hacer dos cambios, uno hoy y otro dentro de 50 años, este es el momento oportuno para hacer todos los cambios al mismo tiempo. En los Estados Unidos se abolió la esclavitud 100 años después de que el país alcanzó la independencia. Y tuvieron que pasar otros 100 años antes de que los negros tuvieran igualdad con los blancos. Yo no creo que debamos hacer lo mismo aquí. Si vamos a tener un lenguaje inclusivo para el masculino y femenino, no debemos esperar otros 100 años para tener un lenguaje inclusivo para los no binarios. Yo creo que este es el momento de hacerlo todo y por eso es que yo soy un gran proponente de la X, porque en los Estados Unidos los no binarios se sienten también excluidos con la E, porque dicen ellos que la E incluye al femenino, pero no los incluye a ellos. Obviamente, en el español tiene muchos más problemas que en el inglés. La pronunciación en español es muy difícil. En los Estados Unidos es más común porque los hispanohablantes en los Estados Unidos son hasta cierto nivel bilingües y están acostumbrados a la terminación en X. Mis padres son españoles y yo te reto a que me pongas a un español a hablar con una terminación en X. Eso es un sueño imposible. Sin embargo,
Para el lenguaje escrito creo que la X es buena. Yo creo que para el lenguaje oral, siempre y cuando nuestros amigos no binarios lo acepten, la E es una buena opción. Cuesta mucho trabajo. Son malos hábitos y malas costumbres de toda la vida. Y en el lenguaje oral cuesta trabajo, pero yo en mi lenguaje escrito procuro en mis presentaciones en PowerPoint, en mis correos electrónicos, incluir el lenguaje inclusivo. A no ser que el cliente expresamente me pida que no lo haga o que yo sepa que es un cliente muy tradicional, muy conservador y que voy a perder al cliente por esa razón. En ese caso tampoco cedo y les digo es que tienes razón y arriba la RAE, la RAE, la RAE, la RAE. Eso jamás se los voy a decir, pero poco a poco en un proceso más sutil voy a empezar mis avances educativos. Pero yo totalmente lo apoyo, totalmente, creo que el momento ha llegado. Pero en las interpretaciones, te toca interpretar una situación. ¿Lo usas o consultas con el cliente? No, eso lo tienes que consultar con el cliente. Ahora es una de las cosas que consultas con el cliente. Es algo que al mismo tiempo que le dices, ¿verdad? Por favor, no hables muy rápido. Si esta es una presentación con diapositivas, no le hagas clic a la diapositiva en cuando termines de hablar, porque la otra gente por el decalage va algunos segundos retrasado. Tienes que darles tiempos a que escuchen lo que tú les has dicho en su idioma y luego puedan levantar la vista para ver lo que hay en la pantalla. No le golpees al micrófono que traes en la solapa porque a mí me vas a dejar sordo. O sea, al mismo tiempo que tú le dices todas estas cosas al cliente, es cuando yo ahora les estoy preguntando. Obviamente, si estoy en un evento de feminismo, ahí no tengo que preguntar nada porque yo sé cómo va a ser. Pero si es otro tipo de evento, lo pregunto. A veces con mucho tacto porque hay clientes que se ofenden, desgraciadamente, cuando tú haces eso. En mi país yo he visto que es una cuestión no solamente de temas, sino también de geografía. Entre más hacia el sur de los Estados Unidos te vas, hay más rechazo al lenguaje inclusivo. Bueno, me quedan muchísimas preguntas para hacerte, pero queremos dejar espacio también para las preguntas del público. Así que te pregunto brevemente, ¿qué le recomendarías, qué clase de formación le recomendarías a los intérpretes jóvenes que están empezando? ¿Cómo recomendás que se formen? Yo les recomiendo que se formen académicamente en la universidad, que traten de sacar por lo menos una maestría en la globalización. Los títulos nunca te van a estorbar. Entre más estudies, mejor. Y si puedes demostrar con papelito lo que has estudiado es aún mejor. Al mismo tiempo, yo les sugiero, les recomiendo y les exijo que estudien el aspecto de negocios, que estudien business. Desgraciadamente, en la mayoría de los planes de estudios, y esto es universal, le enseñan poco al intérprete y al traductor también sobre el mundo de negocios. Eso lo tienes que aprender por tu cuenta, cómo conseguir los clientes, cómo conservarlos, cómo redactar un contrato, cómo hacer valer tus derechos, cómo demandar al cliente cuando se necesita, cómo prepararte para decir no y salirte de la habitación sin tener un cliente. Todas esas cosas son cosas que pueden ir aprendiendo poco a poco, pero que es sumamente importante que lo sepan hacer. Y la otra cosa que les sugiero también es curiosidad, hambre de aprender. Aprender de todo y en todo. No hay momento desperdiciado en la vida de un intérprete. Desde el momento que llegas al restaurante, el tipo de comida, la cultura de ese restaurante, el vocabulario de los ingredientes de eso que se ha cocinado en tus lenguas de trabajo. A veces pagamos caro esto. Yo si voy al cine y veo una película y la película tiene subtítulos, nunca me entero de qué se trata la película porque estoy más preocupado con ver cómo el subtitulador ha resuelto el problema del idioma y a veces yo estoy de acuerdo, a veces estoy en desacuerdo. Si le quito yo los títulos y es una película en un idioma C, peor todavía, porque estoy más concentrado en mi práctica del idioma que en la trama de la película. Pero eso es importante porque el intérprete está siempre, constantemente aprendiendo. Siempre tienes que estar aumentando esa cuenta de banco del saber que debemos tener en todos los temas. Obviamente con un énfasis en aquellos temas a los que te vas a dedicar, pero en todos los temas, porque a todos en algún momento les va a tocar la Bachelet que se va a poner a hablar de los pueblos de Chile en un tema que tenía que ver con un tema de derechos de la mujer. Uno nunca sabe. Y eso te da un valor agregado. Entonces yo a los estudiantes les digo, curiosidad, curiosidad, apetito por aprender. Y en ese apetito por aprender yo agregaría algo que en mi generación no era necesario, que es el apetito por aprender y por saber cómo manejar la tecnología. La tecnología cambia a la misma velocidad que
el idioma en estos momentos. Entonces, así como el idioma no es estático, tampoco lo es la tecnología. Hay que estarnos puliendo, preparando y actualizando constantemente. Y finalmente, el ser buen compañero. El ser buen compañero con tus colegas intérpretes. Está bien que seas bueno con el cliente, está bien que seas bueno con los técnicos, porque ellos son los que nos hacen sonar bien y que nos permiten escuchar. Pero lo esencial es ser bueno con tus colegas. Eso es súper importante. Hay que respetar a los colegas, hay que entender a los colegas. Y yo rara vez he visto que, por ejemplo, un par de abogados peleen o hable mal un abogado de otro, o que un médico hable mal de otro médico en público. Con los intérpretes, métete a Facebook y vas a encontrar intérpretes hablando mal de intérpretes todo el día, todos los días. Yo creo que eso está mal. Ahora, no estoy diciendo que tú no debas de llamar la atención y de protestar por las injusticias o por la gente que está practicando indebidamente. Pero la ropa sucia se lava en casa y yo creo que tenemos que ser más civilizados en ese sentido y ser buenos con nuestros colegas. Creo que para la gente que empieza, eso les va a ayudar muchísimo. No van a tener que andar pidiendo perdón 20 años después por cosas que hicieron, como pasó en mi generación. Última pregunta, por mi parte. ¿A quién te gustaría interpretar que todavía no interpretaste? Mira, te la voy a contestar de dos maneras. A la persona que yo más ganas tenía de interpretarle en el mundo, ya le interpreté. Y no fue uno de los dos papas a los que les he interpretado, ni alguno de los presidentes o jefes de Estado. La persona que yo más ganas tenía de interpretarle en mi vida era a Leo Messi, y eso ya me pasó, e inclusive en 2 ocasiones. Entonces, yo ya con eso cumplí una meta. ¿Qué me queda? La persona a la que no le he interpretado y que a mí realmente me gustaría mucho interpretarle es a Mark Zuckerberg de Facebook. Creo que es una persona sumamente interesante. Facebook ha cambiado la manera en la que vivimos todos los seres humanos en este planeta, ha derrocado gobiernos, ha desgraciadamente mantenido dictadores en el poder. Pero es algo muy interesante, además de que tiene una labor filantrópica junto con su mujer muy, muy interesante también. Y es una persona que a mí me interesa, es alguien que ha resistido la presión en los Estados Unidos de la opinión pública, a diferencia, por ejemplo, de Twitter para... ¿cómo se llama? Para sancionar o no sancionar, para censurar al presidente de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, a mí me gustaría interpretarle porque a mí me gustaría ver cómo es esta persona. Me gustaría, obviamente, interpretarle en persona, porque ahí es cuando tú aprendes como intérprete cómo es la gente. Ese es el gran privilegio de ser intérprete, que tú llegas a conocer personas no por quién sos, pero por lo que tú haces. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias por estar tan dispuesto a responder nuestras preguntas. Y le doy la palabra ahora a Nieves, que tiene las preguntas que surgieron en el chat. Muy bien. Muchas gracias, Miriam. Bueno, recibimos unas cuantas preguntas del público y fue difícil hacer una selección de un par nada más. Así que, bueno, yo elegí esta. ¿Cómo es la demanda de intérpretes por idioma en Estados Unidos? ¿Es posible identificar idiomas requeridos en unas regiones más que en otras? Sí y sí. Bueno, la demanda, obviamente, y por muchísimo, es el español. El español es el emperador de los idiomas en la interpretación en los Estados Unidos y por mucho. Yo creo que por lo menos el 80, si no es que el 90% del trabajo de interpretación en el país es en español. Estadísticas, por ejemplo, del Poder Judicial Federal. Me parece a mí que en el último año que hubo estadísticas, que fue el 2000, bueno, hay todos los años, pero el último que se han divulgado, que fue el 2018, creo que de 25 millones de eventos que requirieron interpretación, algo así como 24.265.000 requirieron interpretación en español. Y después de eso, los demás idiomas, el que más se le acercó, creo que tuvo 20.000 incidentes y ya. O sea, hay una gran diferencia. El español es súper importante. Nosotros tenemos gente de toda Latinoamérica viviendo en los Estados Unidos. Las empresas americanas hacen negocios con todos los países de Latinoamérica, excepto Cuba.
americanos demandan y son demandados judicialmente con empresas y con personas físicas en todos los países de América Latina. Hay un gran intercambio comercial, turístico, cultural, y luego pues tenemos también toda la migración irregular o ilegal hacia los Estados Unidos, de México y de Centroamérica, que también produce una gran cantidad de necesidad para la interpretación. Entonces, el común denominador es a nivel nacional, es el español en la interpretación comunitaria, en la interpretación de conferencia, en todos esos tipos de interpretación. Después de esto tenemos nosotros que no hay una segunda lengua a nivel nacional que impere. A partir de entonces todo es a nivel regional. Los Estados Unidos, no debemos nunca pensar en los Estados Unidos como un país. Son realmente como 50 países diferentes. Es como una mini ONU. Cada estado tiene su constitución, su himno, su bandera, hasta sus fuerzas armadas. Entonces son países separados cada uno. Y dependiendo de eso, su demografía es muy diferente y las necesidades de interpretación. Por ejemplo, en el estado de Massachusetts, después del español, la mayor demanda de interpretación es en portugués, pero es en portugués de Portugal, no brasileño. ¿Por qué? Porque Massachusetts es el lugar a donde los portugueses decidieron irse a vivir en los Estados Unidos. Entonces hay un gran intercambio comercial, académico, etcétera. Después de eso, por ejemplo, si tú te vas a los estados del occidente o del Pacífico, California, Hawái, Alaska, Oregon y Washington State, ahí los idiomas de mayor demanda después del español son las lenguas asiáticas. El japonés, el coreano, el mandarín, el vietnamés, el laosiano, esos son los idiomas con mayor demanda en esa parte del país. Sin embargo, por ejemplo, en la parte del país donde vivo yo, aquí en Chicago, el segundo idioma en volumen de trabajo de interpretación después del español es el polaco. Y eso a la mayoría de la gente no se le ocurre, pero cuando te enteras que Chicago tiene más polacos que cualquier ciudad en el mundo después de Varsovia, más polacos viven en Chicago que en Cracovia, entonces tú te empiezas a dar cuenta de por qué es esa necesidad. El griego es otro idioma muy popular también en Chicago, porque Chicago, después de Atenas, es la segunda ciudad con más griegos del mundo. Entonces también hay muchos. Entonces, depende mucho del país. En algunos países, en algunos estados, perdón, no tiene ningún sentido, como por ejemplo el hecho de que en Minnesota, después del español, la lengua más popular de interpretación sea el somalí, porque hay gente de Somalia, o que en Nuevo México, después del español, sea el vietnamés, porque hay gente de Vietnam. Eso es algo que no fue orgánico, fue que el gobierno americano decidió ubicar a los asilados, a los refugiados de esos países, a los de Vietnam en Nuevo México, a los de Somalia en Minnesota. Pobres somalíes, porque en Minnesota hace un frío espantoso, pero en fin, ahí es a donde los mandaron. Y entonces obviamente hay la necesidad de ese idioma. Y por ello es que el mercado de interpretación va cambiando también. Si tú eres un intérprete de portugués, pero tienes tú el portugués brasileiro, pues entonces yo creo que estarías mejor trabajando en Chicago o trabajando en Washington DC o trabajando en Nueva York que trabajando en Boston, porque en Boston siempre le van a dar preferencia al portugués de Portugal. Y desde luego, tienes que tomar en cuenta que somos un país muy cosmopolita y por lo tanto hay lenguas que aquí se usan que casi no se usan en ningún lugar del mundo. El choquís, por ejemplo, ¿verdad? Que es una lengua de una de las islas del Pacífico Sur. Rara vez se usa en la mayoría del mundo, pero aquí en los Estados Unidos hay ciertos lugares del país, por ejemplo en el estado de Washington, en donde hay una gran población que requiere de la interpretación en ese idioma. Yo veo, por ejemplo, con mis colegas europeos que las lenguas asiáticas tienen muy poca demanda en Europa Occidental, mientras que acá en los Estados Unidos, en el oeste, tienen una gran demanda. Después, en los Estados Unidos, las lenguas europeas de mayor demanda, en general, son las de Europa Oriental. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente de Europa Occidental habla inglés. Entonces, rara vez tú vas a tener a una delegación de gente de negocios que venga de Francia, que no hable inglés. Bueno, los franceses a lo mejor no lo van a reconocer, pero cambio el ejemplo. Una delegación de italianos o una delegación no sé, de daneses que no hablen inglés, es muy raro. Sin embargo, si viene una delegación de la República Checa o rumana, es muy probable que ellos no hablen inglés, entonces la demanda está para esas lenguas. Entonces las lenguas europeas orientales tienen más demanda. Y finalmente tenemos nosotros las lenguas que el gobierno de los Estados Unidos tiene mayor demanda. Obviamente después del español,
tienen lo que yo le llamo el sabor del mes, el flavor of the month, le decimos en inglés. Y depende de las circunstancias en ese momento. Cuando yo empecé a interpretar, el idioma más popular que no era español era el ruso, porque era la época de la Guerra Fría, era la Unión Soviética, eso era muy importante. Después esto cambió y fue el japonés, porque Japón era el milagro económico del mundo, todo era en japonés en ese entonces. Yo hice que mis hijas estudiaran japonés, porque ese era el idioma del futuro, cuando que las debía haber puesto a estudiar mandarín, pero estudiaron japonés. Después de eso, ¿qué pasó? Que vinieron las guerras del Golfo y ahora todo cambió. Ahora es el árabe, es el dari, es el farsi. Esas son las lenguas que se necesitan. Y después de la primavera árabe, pues el repunte del francés, pero no del francés de Francia o del francés que no es francés, pero el francés que hablan en Canadá, sino del francés africano, que es otro francés diferente. Esa fue la demanda. Y ahora, pues tenemos nosotros un poco de demanda, no solamente de coreano, sino de norcoreano también en estos últimos años en esta administración. Entonces, para interpretación diplomática, para interpretación militar, etcétera, para las cosas oficiales, la situación geopolítica influye mucho en los idiomas necesarios. El español es una bendición y es una maldición. Es una maldición porque tienes gran competencia. Hay muchos intérpretes de español en este país, hay muchos intérpretes muy buenos. Desgraciadamente, hay muchos intérpretes de español pésimos y muchas veces el cliente no puede distinguir entre unos y otros. Pero por otro lado, es una bendición. No nos tenemos que preocupar como los intérpretes de ruso o de francés o de árabe, que un día están en la cima y otro día no. Nosotros nunca somos el idioma más popular del mundo, pero siempre somos el número 2 aquí en los Estados Unidos y eso es muy bueno para nosotros como intérpretes de castellano. Qué interesante, Tony, todo lo que nos contás sobre el mercado de Estados Unidos y cuán diferente es de nuestro mercado acá en Argentina. Bueno, paso a la segunda pregunta, segunda y última pregunta, que dice, ¿cómo surgió la iniciativa para escribir tus libros sobre interpretación y qué te motivó? Bueno, la idea surgió cuando yo vi que había una gran ignorancia sobre el trabajo que hacían los intérpretes por parte de los profesionales de la ley, los abogados y los jueces, y por otro lado, que realmente había una gran ignorancia por parte de los intérpretes sobre lo que hacían los abogados y los jueces en el sistema judicial de los Estados Unidos. Me encontré yo con que había intérpretes que estaban capacitando a intérpretes para ser intérpretes judiciales sin tener la menor idea ni de las leyes procesales, ni del protocolo judicial, ni siquiera de las garantías constitucionales, etcétera. Y me empecé a encontrar yo, por el hecho de ser abogado también, con este fenómeno de que había una serie de terminología acuñada por intérpretes que desconocían el sistema jurídico y que habían decidido y habían llegado a un consenso de que pues este término va a ser para describir esta figura jurídica o este momento procesal. Y después pues los abogados no les entendían, a veces se morían de la risa porque es que de dónde sacaron eso, etcétera, pero se traducía todo al hecho de que el trabajo era deficiente y que esos intérpretes no eran contratados. Yo empecé a notar que la mayoría del trabajo a nivel legal empezó a irse a aquellos intérpretes que tenían alguna educación jurídica. Y acá, igual que en la Argentina y que creo que en todo el mundo, hay muchísimos intérpretes que también han estudiado Derecho. Y yo empecé a notar la diferencia y empecé a encontrar intérpretes muy buenos, pero que no tenían ese background de Derecho, que no estaban consiguiendo los clientes que por su calidad de intérpretes se merecían. Y yo decidí en ese momento que sería bueno escribir algo muy básico para que los intérpretes aprendieran lo básico de la ley, aprendieran lo básico del protocolo y del proceso, pero también para que los abogados aprendieran lo básico de la interpretación, con cosas tan sencillas como en dónde se debe posicionar un intérprete físicamente para un juicio, para que lo pueda ver el jurado, para que esté cerca del testigo, para que no se proyecte que hay una parcialidad hacia la parte demandante o demandada. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando el intérprete acompaña a un abogado a una cárcel? O sea, todas esas cosas. Y eso fue lo que me impulsó. Una vez que hicimos eso, a mí me tocó la fortuna de que algunos de mis estudiantes eran intérpretes de lenguas de señas mexicana y a mí me han invitado a México a dar algunas capacitaciones y ahí
un día nada más haciendo un brainstorming, platicando con algunos jueces y con algunos colegas intérpretes mexicanos, pues decidimos que a lo mejor valía la pena hacer lo mismo en español para el sistema judicial mexicano, que en ese momento estaba inclusive peor que en los Estados Unidos. Sin embargo, porque uno de los colegas que estaba con nosotros era intérprete de lenguas de señas, en ese momento decidimos que íbamos a ir más allá todavía en el libro en español y que íbamos a incluir también la interpretación en lengua de señas y no nada más la interpretación en lenguas orales en este contexto. Y entonces eso fue lo que me motivó a escribir el segundo libro. El segundo libro, lo tengo que decir, el primero es mío, el segundo es una colaboración, me apoyé muchísimo y es mi coautor, un colega e intérprete de lengua de señas mexicano. Este libro, no sé si alguno de ustedes habrá estado, lo presentamos hace un año precisamente en el Colegio de Traductores Públicos de Buenos Aires, a invitación del colegio, y yo tuve la fortuna de también impartir algunas charlas en AILS, a invitación de Laura Estrada, el año pasado también allá, ¿verdad? En la UBA. ¿Y cuál es el nombre de esos dos libros? El libro en inglés se llama The New Professional Court Interpreter, y el libro en español se llama Manual de Interpretación Judicial, Manual de la Interpretación Judicial en México. Genial. Bueno, muchas gracias, Tony, por haber accedido a la entrevista y por tu generosidad. Damos por concluida entonces la entrevista, y antes de cerrar, nos cabe hacer un par de cosas. Una es la foto grupal. No sé si quieren ahora entonces sonreír, sacarse los lentes para la foto grupal. ¿Quién está a cargo, Estefi? Bueno, en lo que van encendiendo las cámaras, yo le quiero dar las gracias a todas y a todos, o sea, a todos por estar presentes. A mí me da muchísimo gusto el ver tantas caras, en ocasiones nada más tantos nombres de tantas amigas tan queridas, algunas a las que hace mucho tiempo que no veo, pero a mí estoy muy contento de ver gente no solamente de Argentina y de los Estados Unidos, sino también por ahí de Europa y de otros lugares, así que ya saben quiénes son, a todas las que conozco, a las que no he tenido la fortuna de conocer en persona, pues es un placer que hayan estado aquí. Yo estoy muy contento de estar con todos ustedes. Muchas gracias, Tony, nosotros también. ¿Sacamos la foto? Hacemos la foto, así que cuando estén todos listos, 1, 2, 3, whisky. Saco una foto más para La segunda página. sacar la segunda página. 2 segundos. 1, 2, 3, whisky. Estamos. Bueno, y tengo un par de anuncios antes de cerrar. Uno es un recordatorio, que es recordar la invitación a los socios de ATI para el festejo virtual del Día de la Traducción, el miércoles 30 de septiembre a las 19 horas. No se lo pierdan, tienen que inscribirse. Y el segundo anuncio es que está abierta la inscripción al módulo de interpretación en Derecho del programa de la actualización ATI-USAL. Por consultas pueden escribir al mail interpretación@ati.org.ar. Este curso, este módulo está destinado a intérpretes graduados. Muchas gracias a todos por haber asistido. Hasta la próxima. Stay tuned.